Gracias, Señor, por este momento que tú nos das para poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Nos refugiamos en ti, en tu palabra. Debajo de tus alas estamos seguros. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Querido hermano, que Dios te bendiga en este día. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Toda tu casa sea bendecida. Dios tiene grandes planes contigo. De hecho, cuando nosotros nacemos, Dios tiene un propósito para ti y para mí. Y yo te quiero hablar un poco de eso. Hoy quiero compartirte una reflexión que Dios me habló y quiero compartírtela ahora para que sea de bendición para ti. Porque yo sé que hay personas que están diciendo, no veo ningún progreso, lo que veo solamente es que me va mal o no avanzo o siento que estoy estancado o no sé por qué me está pasando esto, que lo siento que es tan duro en mi vida. Yo te quiero hablar de parte de Dios en este día, que esto es parte del propósito. Tú fuiste ungido con un propósito. Y específicamente te quiero hablar de eso. Te quiero hablar de el rey David. ¿Conoces esa historia del rey David? Tiene muchas historias, pero qué hermosa la historia cuando tú te pones a pensar y dices, él fue ungido para ser rey. Pero tuvo que pasar por ciertos procesos. Pero yo te quiero mostrar un proceso que cuando yo estaba leyendo esto, Dios me abrió los ojos y me dijo, es que este es el tiempo de transición. Ya no es el tiempo donde yo estaba cómodo, donde me sentía bien. Ahora es un tiempo de transicionar. Y yo te quiero hablar de eso. Este es el tiempo de transición. Este es el tiempo donde tú debes ver ese cambio. Dios te está llamando a ese cambio porque tú fuiste ungido con un propósito. Fuimos ungidos para ser rey. Tú fuiste ungido para ser rey. Aleluya. Primera de Samuel. Yo te quiero hablar muchos versículos, pero específicamente de la historia de Samuel. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14, después me voy a saltar al 21 hasta el 23. Pero quiero que pongas atención porque voy a reflexionar hoy y quiero que esta palabra tú te la guardes en tu corazón, porque es el tiempo y la temporada de transición. Dice así, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Tú conoces esa historia. Después le sugirieron, porque dice la palabra de Dios que un criado sabía de David que tocaba muy bien. Entonces David vino donde estaba el rey y dice, y viniendo David a Saúl, verso 21, estuvo delante de él. Y Samuel le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. El verso 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aleluya. Esto ocurre después que David fue ungido por el profeta Samuel. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Cuando Dios te da una palabra, o cuando tú sabes que has nacido con un propósito, o cuando Dios te muestra que tú has nacido con un propósito específico, a saber, Dios te llamó a ser pastor, maestro, profeta, evangelista. Dios te llamó a que tú puedas hacer muchas cosas dentro de las funciones de la iglesia, o te dio dones y
Y tú dices, ¿qué pasa que aún no veo esto? ¿Qué pasa con esto? A esa gente yo le estoy hablando en este momento. Personas que fueron llamadas específicamente, o un profeta te dijo, Dios me está mostrando esto para tu vida. Y tú estás diciendo en estos momentos, ¿qué pasa? Que yo no veo el avance de esta palabra. Muy bien, David fue ungido rey, pero tuvieron que pasar muchos años para que David se convirtiera en rey. Entonces David, dice la palabra de Dios, que él tocaba el arpa y se dedicaba a hacer eso con sus manos, dice la palabra de Dios. Entonces David era un gran adorador. David era un gran adorador. Tocaba con sus manos el arpa. Y era tan fuerte la atmósfera que creaba David que el espíritu que atormentaba a Saúl le dejaba. Eso dice la palabra de Dios. Y el espíritu malo se apartaba de Saúl. Entonces, después de esto es cuando David pelea contra Goliat. Él ya estaba ungido para ser rey, ¿verdad? Él ya estaba ungido, pero aún no se veía ese proceso. Ahora yo te quiero leer otro versículo en 1 de Samuel, capítulo 18, verso 10 al 13. Dice la palabra de Dios así: que Saúl se enojó en gran manera y le desagradó este dicho. ¿Cuál dicho? Que Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Después que David mata a Goliat, empezaron las mujeres a danzar y decían en sus cánticos de alegría: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enojó en gran manera y les desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino, dijo. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces al otro día un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Entonces David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. Entonces lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000. Y salía y entraba del pueblo. ¡Wow! Podemos ver el primer acto, que fueron y mandaron a llamar a David. David, un gran salmista, un gran adorador, lo pusieron delante del rey, y David tocaba y el espíritu inmundo se alejaba. En la segunda oportunidad podemos ver que al otro día le entró esa envidia de decir: a mí solamente 10,000 y a David 10,000, y dijo: no le falta nada más que el reino. Entonces entró nuevamente el espíritu en él y quiso enclavar a David a la pared. 2 veces evitó David que Saúl lo matara. Muy bien. Ahora te quiero leer Samuel capítulo 19, verso 9 y 10. Dice: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl una vez más, ¿verdad? Y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David ¿qué estaba haciendo? Estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Aleluya. ¿A dónde quiero llegar con esto? Querido hermano, querido pastor que me estás escuchando, querido salmista que me estás escuchando, las transiciones son importantes. Ahora te quiero mostrar el rema de esta palabra. Primero, David lo llevaron delante de Saúl para tocar el arpa, y el espíritu inmundo se iba. Segundo, David tocando el arpa, y Saúl intentó herir a David 2 veces, y esas 2 veces huyó David y no le hizo daño. Tercera, el espíritu malo de parte de Jehová vino otra vez sobre Saúl
Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de Saúl. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Te quiero mostrar el rema. El rema se llama transición. Transición. Y aquí es donde yo te quiero mostrar lo que Dios me mostró. Cuando yo voy a dormir, generalmente tomo la Biblia o tomo libros para leer y nuevamente empecé a leer estos capítulos de Samuel que me encantan, sobre todo por Samuel, ¿verdad? Y Dios, estábamos nosotros en una etapa de cambio y de transición. Y Dios me confirmó esta palabra. Yo sé que hay muchos salmistas que me están oyendo. Hay muchos adoradores que me están oyendo. Y yo también soy un salmista, soy un adorador. Y yo estaba leyendo esto y me di cuenta de algo muy grande. David estaba siendo un salmista y un adorador delante de Saúl. Y hubieron 3 oportunidades donde David huyó de Saúl porque Saúl quería enclavar con la lanza a la pared a David. Pero ¿qué pasó? David huyó de Saúl. La primera vez no pudo hacerlo. La segunda vez no pudo hacerlo. La tercera vez tampoco pudo matar ni tampoco herir a David. ¿Qué es lo que te quiero mostrar? La transición. Fíjate, Dios estaba transicionando a David. ¿Para qué? Para que deje de ser un salmista y sea un hombre de guerra. Para que pueda ese hombre de guerra llevarlo a su reinado. ¿Por qué? Porque David, como salmista, no podría haber llegado a lo que fue ungido para ser rey. David, para llegar a ser rey, la única forma de llegar ahí era siendo un hombre de guerra. Entonces, ¿qué te quiero mostrar? Transición. En la primera vez, Saúl intentó herir a David y no pudo. David volvió a tocar con él. La segunda vez, Saúl intentó herir a David, pero no pudo. Y David volvió a tocar con Saúl para que salieran los espíritus. La tercera vez, David volvió a tocar con Saúl y volvió a adorar. Y esa tercera vez fue la que Dios utilizó para transicionar a David. Y David no volvió más a tocar para Saúl, sino que empezó a ser un hombre de guerra. Empezó a ser un hombre de guerra, empezó a huir, pero empezó a unirse con muchas gentes. Se empezó a ocultar, pero muchas gentes empezaron a estar con él, familias. Muchos hombres de guerra empezaron a estar con él y empezó a ganar ejército. Y esa postura y esa transición a hombre de guerra fue lo que lo llevó a ser rey. Después, ¿qué estoy diciendo? Y Dios me habló así, me dijo, es que tú ya no eres y dejas de ser un salmista. Eso es lo que me dijo Dios, porque yo en ese momento estaba tocando. Y Dios me dijo, ahora dejas de ser salmista porque yo te transiciono para que empieces a pelear por tu reinado. Y cuando me dijo reinado es para que yo llegue a mi ministerio. Oh, esto es tremendo. Muchos están diciendo, ¿cuándo vendrá el cambio? Aún soy un salmista, aún soy un pastor, pero Dios me dijo que iba a ser un pastor de fuego. Aún no soy profeta y no veo muchas cosas de profeta, pero Dios me dijo que iba a ser profeta. Tranquilo, este es el tiempo de transición, porque fuiste ungido para ser rey. Y si tú tienes ese aceite sobre tu vida, fuiste ungido con un propósito. Esto se llama transición. David transicionó de ser un salmista a ser un rey. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo!
Lo que más me gusta de esto es que David, de esa tercera vez que Saúl intentó matarlo, David huyó, escapó y vino a Ramá y se fue donde Samuel. Aleluya. Y ahí le dijo todo lo que Saúl había dicho y todo lo que quería hacer contra David. Y ellos se fueron juntos y después dice la palabra que moraron en Naiot. Qué tremendo, en Ramá. Entonces David estuvo con el profeta. Y ahí es donde se le pegó el espíritu profético a David de Samuel. Porque fue su mentor. Y esto ya yo lo estuve enseñando en unos estudios por ahí. ¿Qué te estoy diciendo? Es el tiempo de transicionar. Es el tiempo de transicionar. Y Dios usa los procesos. Quizás tú sientes que las personas te están tratando de enclavar a la pared y te están tirando lanzas. Te tiran lanzas. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que a ti te empuja para que tú vayas y sigas a tu propósito. Si Saúl no hubiese agarrado esas lanzas y hubiese querido enclavar a David a la pared, David no hubiese huido y no hubiese juntado toda esa gente y no hubiese hecho un ejército y eso no lo hubiese llevado a ser rey. Transición. Yo quiero bendecir a alguien en este día. Tú fuiste ungido con un propósito, así como David. Y David fue ungido con un propósito específico que era ser rey. Pero esa transición duró mucho tiempo. Pero en la transición no faltó la presencia de Dios. Eso es lo que quiero decirte. No falta la presencia de Dios cuando tú haces la voluntad, porque en su voluntad está la presencia de Dios. Es tiempo de transición. Fuiste ungido para ser rey. Aleluya. Gracias, Señor. Yo te invito a que podamos orar en este momento. Vamos a orar. Yo te invito, querido hermano, a que podamos orar. Dios es bueno, Dios está moviendo, Dios nos está enseñando muchas cosas, pero este es el tiempo de transición. Aleluya. Este es el tiempo que dejes de tocar y ser un adorador. Ahora es tiempo que transiciones y tomes el manto pastoral. Es el tiempo que transiciones y empieces a tomar el manto profético. Es el tiempo de transición y que dejes tu estado, que dejes tu ciudad y empieces a salir y empieces a tomar los territorios que Dios te ha dado. Aleluya. Aleluya. Ay. Gracias, Padre Celestial. Señor, yo bendigo a todos los que están oyendo este estudio. Fuiste ungido para ser rey. Yo te bendigo, querido hermano. Bendigo tu casa, tu vida, tu ministerio. Este es el tiempo de transición. No te sientas mal cuando sientas que las lanzas vienen a ti. Esas lanzas te están sacando de tu comodidad. Esas lanzas te están sacando de tu sitio de comodidad. Te están sacando de ahí. Te están sacando del palacio para que tú salgas y empieces a formar tu reino. El reino que Dios te ha mostrado. Aleluya. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Sean bendecidos todos los que oyen esta enseñanza. Recíbela con humildad. Dios es bueno y quiere que tú entiendas que hay un momento de transición. Tranquilo, que como dice Cantares, estaba el invierno, pero de pronto se oye el canto de la tórtola. Se oye y se ve también las flores saliendo. Ay, porque ha llegado la primavera. Tranquilo, tu invierno está terminando y se está transicionando a la primavera. Tranquilo, tu tiempo de escasez está terminando. Viene una transición y vienen las aguas. Aleluya. Dios te bendiga. Recibe esta palabra. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Tómala, hazla tuya.
¿Cuántos quieren transicionar? Yo te invito a que puedas poner en los comentarios: yo quiero transicionar porque fui ungido. Vas a ver el propósito cumplirse en tu vida. Lo vas a ver. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Comparte esta palabra con quien tú pienses que es una palabra certera, aquellos que están pasando por estos momentos. Dios te ama, Dios te bendiga. Aleluya. Amén.